Hola a todos, bienvenidos a Matasanos, el segmento de Hidden Track, en donde hablamos sobre temas de cultura pop, de interés común y de otras curiosidades desde el punto de vista de la medicina y de el contexto científico. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la salud mental. Pero antes, permítanme presentarles a nuestros hosts. Nuestro médico de cabecera, el doctor Alberto Palacios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hola. Y al creador, productor, editor y todo lo que termina en "nor" de este podcast. El Mamador también. mamador. El señor Alan. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Muy contento de este episodio que se va a poner chingón, la neta. Pues bueno, para empezar vamos a hablar un poquito, vamos a poner en contexto qué es la salud mental. Justamente hoy que estamos grabando esto, el domingo 10 de octubre, que es el día en el que se conmemora la salud mental. Entonces, Alberto, ¿qué nos puedes contar? Bueno, podríamos empezar con una definición que, bueno, está estandarizado desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y de la mayoría de las organizaciones que tienen que ver con la salud a nivel mundial, que, bueno, la salud implica un espectro, una esfera o una esfera que es multidimensional y en la que no solo están involucrados la salud o el bienestar físico, sino también hay, sobre todo en los últimos años, se ha dado la importancia a la esfera psicológica, que pues justo tiene que ver con esto, con la salud mental, y a la esfera social, que digamos que es la forma en la que un individuo se relaciona con las demás personas, con el ambiente, con la comunidad, con la gente que lo rodea y con esta perspectiva incluso económica, política, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de definición o de la salud mental es un poco complicado, pues hacerlo aislado a estas otras esferas de salud o de bienestar. O sea, por definición, la OMS, por ejemplo, dice que la salud es justo este equilibrio o este bienestar en el que el individuo, o sea, está en equilibrio o está, digamos que en un estado en el que estas esferas están o permiten que el individuo funcione de una mejor forma o de la mejor forma posible y que tenga esto, lo que se conoce como bienestar. Entonces, la salud mental viene a ser solamente una parte de este espectro de salud global que hoy en día es lo que se trata de buscar con el individuo, y ya viéndolo de forma más global con poblaciones y demás. Hay también este enfoque. Entonces, yo creo que es muy importante que comprendamos que la salud y, por otro lado, las enfermedades mentales tienen un principio, tienen una etiología, una fisiopatología, o sea, los mecanismos que desde el punto de vista científico nosotros tenemos para explicar cómo se lleva a cabo este equilibrio, cómo se rompe. Pues bueno, es muy importante que entendamos que esto está interrelacionado con otras áreas de la vida, y que, pues bueno, o sea, es cuando esto se rompe suele bueno, haber un problema con el individuo o con la población o la sociedad en general. Eso yo creo que es como uno de los primeros conceptos que hay que entender. Cuando hay alguna alteración en la salud, suele explicarse una alteración en una de estas esferas o en todas, ¿no? La física, la psicológica o la social ambiental. Y cada una de ellas pues ya tiene otras peculiaridades
o sea, o detalles más específicos, pero bueno, a grandes rasgos digamos que esto es el equilibrio del bienestar. De acuerdo. Pues mira, yo de lo que ahorita que dices, creo que sí, como decía Nacho, hoy que estamos grabando es el Día Mundial de la Salud Mental. En ese sentido, la idea de crear conciencia sobre estos problemas de salud mental a nivel mundial, se han empezado a visibilizar cada vez más, ¿no? Creo que contenidos como como los podcasts que existen muchísimos en series de televisión, ¿cómo se llama? En cine, pues libros y toda esta parte, creo que es cada vez más común y eso es bueno para visibilizar justo este tema de salud que es una cuestión mundial, ¿no? Yo leía por ahí en algún momento que a partir justo de la pandemia, el tema de los trastornos mentales, sobre todo en la región Américas, por así decirlo, se agravó bastante, ¿no? O sea, sí incrementó un porcentaje bastante alto de un 30 y tantos por ciento, 34% según. Ese dato está en la página de la OMS, lo pueden checar. Pero agravado por los temas de pandemia, ¿no? O sea, el tema de la poca socialización, el tema de estar encerrado, el tema pues de tener miedo tal cual a contagiarte, miedo a que tus familiares, tus amigos, o sea, tu gente cercana tenga un problema de salud grave, porque pues es un tema que todavía no termina. Y se ha visto como muy agravado y pues como que digamos las personas también le están prestando cada vez más atención a tratarse esos temas que antes pues en realidad era mucho tabú. Yo creo que todavía sigue siendo, ahorita me dirán ustedes en su experiencia propia. Yo rápidamente les puedo platicar mi experiencia con un tema de salud mental. Yo padezco de ataques de pánico desde hace 5 años básicamente. De hecho, como dice Nacho, médico de cabecera, Beto me revisó justo al día después, creo, de mi primer ataque de pánico que me dio en la oficina, ¿no? Era un tema que pues fue estrés, o sea, tal cual, colapsé así, tal cual, me llevaron a urgencias, todo el desmadre. De ahí ha venido un tema difícil, ¿no? O sea, el tema de, primero en tu círculo, que entiendan qué te está pasando, ¿no? O sea, primero, y tú entenderlo. Luego, compartirlo, creo que también es un tema muy importante y es muy complicado. O sea, a mí me ha tocado con familiares, con amigos, que de repente les platico, ¿no? O sea, pero pues, ¿qué te pasa? No, pues como dices, los síntomas son similares en las personas, varían obviamente dependiendo de cada persona, pero pues, son como síntomas, ahorita nos dirás, Beto, de los que al menos en mi persona identifico son como hiperventilación, ¿no? Taquicardias, mareos, ¿cómo se llama? Nerviosismo, que estás como temblándote las manos y que estás sudoroso y que tienes pensamientos redundantes, ¿no? Como que no sales de un ciclo donde estás pensando que todo va a estar mal, ¿no? Que básicamente. Lo que justo apenas yo platicaba con unos amigos hace, ¿qué será? 3 semanas, tembló bastante fuerte, bastante fuerte aquí en la Ciudad de México. Bueno, más bien el temblor fue en Guerrero, pero aquí se sintió bastante feo, ¿no? En la Ciudad de México, y les decía a unos amigos como de, oye, porque me decían que cómo estaba, ¿no? Le dije, no, pues bien, o sea, pues estuvo feo, o sea, al final ese sentido de alerta se dispara en todos, ¿no? Cuando hay una situación de peligro. Lo que yo le decía a alguien, le dije, mira, imagínate que estás pensando o estás como tu cuerpo y tu mente están pensando que va a temblar. Ese es el estado, al menos como yo lo describo en mi persona, de tener un tema de un trastorno de ansiedad, ¿no? Digamos, es como este sentido de estar alerta todo el tiempo y es súper desgastante físicamente, emocionalmente. Te digo, el tema social también es difícil. Entonces, vienen como muchos sentimientos también como de culpa, como de este tema de no ser suficiente, como de empezarte a sentir relegado, ¿no? Porque a lo mejor cosas de una cuestión social como ir al cine, como salir a comer, como ir a una reunión, se empiezan a complicar, ¿no? Y ese es un tema que mucha gente es difícil de que lo entienda, y obviamente pues es algo
que afecta, ¿no? También, como dices, el bienestar general, ¿no? El tema social, el tema obviamente económico, pues es un tema, la salud mental es, digo, en general la salud es costoso, ¿no? Para las personas. La salud mental igual, ¿no? O sea, requiere de una inversión y de gastos pues bastante elevados y afecta muchísimo en esta parte social, familiar y demás, que es pues tu núcleo. Entonces, al menos ese es en mi experiencia. De los síntomas que ahorita les mencionaba, ¿ustedes ubican algún otro que se me haya ido que sea importante mencionar también? Bueno, es que es muy variado, o sea, desde el punto de vista del trastorno por crisis de pánico, o sea, realmente se conoce como que el tipo de síntomas típicos o comunes o sea, que son los que se presentan más habitualmente, pero también suele haber algunos síntomas más atípicos que a veces son más difíciles de identificar como derivados o propios de este pánico, de esta crisis de ansiedad. Digamos que es como una llamada de atención máxima del cuerpo de que algo no está bien, por decirlo o como tratando de sobresimplificarlo. Entonces el cuerpo puede manifestarlo de diversas formas y lo más habitual es pues, una sensación de angustia extrema, de miedo extremo, de sensación de que hay gente que siente que incluso se va a morir, de que está muy mal, y esto tiene un efecto dependiendo de cada persona y pueden sentir muchas palpitaciones, mucha sudoración, sensación de ahogo, dificultad para mover alguna parte de su cuerpo, sensación de adormecimiento en las extremidades. Esto es muy variable, ¿no? Entonces, depende también de la experiencia propia de cada persona y pues también de si hay algunas otras enfermedades que en el individuo, en la persona o en el paciente que pues, bueno, pueden agravar o aminorar los síntomas en cada caso, ¿no? Esto pues bueno, es un poco complicado abordarlo todo aquí en un espacio tan corto, pero pues bueno, digamos que algo que se me hace muy importante de destacar, esto que comentabas desde el punto de vista económico y demás, es que pues desafortunadamente la salud mental, como cualquier otra esfera de la salud, viéndolo en contexto de nuestra sociedad actual, nos refleja un problema de desigualdad muy grande, ¿no? Entonces, no solo desde al momento, o más bien al momento de tratar una enfermedad que ya está establecida, sino también el que incremente la prevalencia de este tipo de enfermedades, ¿no? Al final, en una sociedad o en un estado socioeconómico, sociocultural en el que no se tiene acceso a una buena alimentación, a una calidad de vida que te permita, pues bueno, acceder a las necesidades básicas del día a día, a una buena cantidad de alimento, de sueño, de recreación, etcétera, pues bueno, influye en que se generen este tipo o algunas otras enfermedades, no solo mentales, sino en general. Y pues esto también dificulta el momento del diagnóstico, de la accesibilidad a los servicios de salud y pues también el acceso a los tratamientos, ¿no? Entonces, pues no podemos no hablar de esta problemática social y no solo con lo que ocurre día a día, ¿no? Lo que hablábamos de la pandemia, etcétera, sino también de pues bueno, cosas incluso un poco más básicas, ¿no? O sea, como cómo nos desarrollamos con nuestra familia, cómo nos desarrollamos con nuestro microambiente, ¿no? La escuela, el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante destacar esto y pues bueno, al final la forma en la que se manifiesta sí va a variar mucho en cada paciente, pero pues hay que tener mucho en cuenta todas estas esferas, ¿no? De las que les hablaba hace un rato. Me parece interesante lo que dice mi hermano de el hecho de ver la salud mental como algo multifactorial. Muchas veces o anteriormente, o sea, no sé, teníamos como la percepción de que las enfermedades mentales
tenían un carácter meramente genético o hereditario. Entonces creo que así se asociaba, ¿no? Entonces, pues sí es interesante ver que juegan varios papeles ahí, como el entorno en el que te desarrolles, la familia que tienes, no sé. Otra cosa que quería comentar es, como yo lo veo en el momento en el que estamos, hablar de salud mental es hablar desde el privilegio, ¿no? Porque pues no todos tenemos como la oportunidad o el acceso a ir a terapia, o a tener un entorno, familiares, amigos que empaticen, ¿no? Y eso me lleva como al tercer punto. Creo que estamos en un momento en el que estamos en un intermedio en el que la sociedad ya está empezando como a hablar más de esto, está empezando a reconocer estas problemáticas, pero todavía, como dices tú, hay un tabú y se juzga mucho a las personas, ¿no? Entonces, pues creo que nos hace falta como sociedad empatizar con las personas que se abren, y ese sería para mí uno de los pasos más importantes, ¿no? No juzgar y empatizar con alguien cercano que te está, que te está platicando que tiene un problema relacionado con salud mental. Entonces, y por último, pues no sé, o sea, hay como muchas formas de responder, o sea, muchas formas como de aconsejar a una persona. Principalmente creo que lo más importante es entender lo que una persona tiene y entender que no hay una solución fácil o sencilla o rápida, que no es, por ejemplo, en el caso de la depresión, que no es una tristeza, o sea, no es estar triste porque sí. Y pues, aunque sean bien intencionadas ese tipo como de comentarios, cuando alguien te dice que estoy triste y tú dices, pues no estoy triste, no estés triste. Ajá, entonces a mí esos memes de salud mental me dan vida, güey. Es así, porque son muy reales, güey. Sí, y yo estoy seguro que las personas no lo hacen de manera malintencionada, pero creo que es importante empezar a hablar sobre esto, empezar a empaparnos de conocimiento, y con base en esto pues podemos empatizar y creo que mi consejo sería pues preguntarle a la otra persona si le puedes apoyar en algo, si puedes ayudarle en algo. A veces lo que necesitas la otra persona simplemente solo es como ser escuchada, o sea, no necesita como que le digas algo más. Y pues en mi experiencia tengo varias cosas. Tengo depresión clínica, tengo trastornos de ansiedad, tengo fobia social, tengo algunos comportamientos obsesivos compulsivos, tengo ideación suicida, tengo, no sé, un buen de cosas, pero pues dentro de todo lo negativo, lo que rescato es que tengo la fortuna de tener ahí al alcance a mi hermano que me puede ayudar, y a mi familia que pudo entender por lo que estoy pasando, y
apoyarme. Y es a partir de reconocer que tengo ese apoyo que entendí que tengo esos privilegios que no todas las demás personas tienen. Entonces creo que es importante reconocer eso. Sí, totalmente. Ahorita que decías, y hablábamos también al inicio, ¿no? De la visibilización de la enfermedad, que la gente hable de eso. Justo también tenías unos ejemplos en el tema del deporte, ¿no? Que también fue un boom mediático muy cabrón por las Olimpiadas, el tema de Simone Biles, que es como la que fue el estandarte, digamos, del tema de la salud mental. El ataque de los medios, sobre todo por esta cosa de, o sea, como si le tuviera ella que responder a los medios, a su país, o sea, como ataques desmedidos a su persona y, como dices, pues la falta de empatía, ¿no? Es como de, güey, pues si no quiero o no me siento bien, ¿por qué lo tendría que hacer, no? Ese es como una de las presiones justo bajado a nosotros. Es una presión social, familiar, de tu círculo, de tu trabajo, obviamente, donde tienes que rendir, donde tienes que ser productivo, donde tienes que básicamente ser parte del sistema, que pues es un sistema que ya sabemos que está quebrado, ¿no? O sea, el capitalismo no funciona, pero pues es el modelo en el que vivimos y es desafortunadamente. Tenías algunos otros ejemplos, ¿no? Ahí de deportistas y personajes, digamos, que han hecho visible sus temas de salud mental. Bueno, principalmente eso, que fue en el que me enfoqué, pero justo hace unas horas en Twitter salió que le hicieron una entrevista en el MAS en la que decía que creía que el Mundial de Qatar podría ser su último Mundial porque cree que no tiene la suficiente fuerza mental para lidiar con el mundo del fútbol. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque habla de cómo, de justo lo que dice mi hermano, de todas estas cosas que influyen en un personaje como él, tan mediático, que hace que se replantee estas cosas. Y bueno, pues encontré justo un tweet que me pareció chistoso, parafraseándolo. Dice: cuando le dices a una persona que tienes depresión, te recomienda que practiques un deporte, pero justo son los deportistas los que padecen depresión y otras enfermedades mentales, ¿no? Entonces, eso me pareció como muy chistoso. Y bueno, lo que mencionábamos de que la salud mental es un tabú, ya, bueno, se está empezando a hablar más de eso, pero creo que en el deporte todavía va más rezagado, y no encontré como tal una respuesta o una hipótesis, pero yo creo, o sea, mi percepción es que hablar sobre eso es como que denota una debilidad. Entonces, son personas que están acostumbradas a estar en la élite, a darlo todo, entonces a lo mejor exponerse de esa manera les hace creer que tienen alguna debilidad o no sé. Eso es como lo que yo creo. Y justamente he notado que hay una serie de ataques, no solo de la población en general, sino de los medios hacia estos deportistas que están como alzando la voz, porque creen que pues están simulando, que a lo mejor es porque sienten que van a perder y se están echando atrás. Entonces, yo lo que he encontrado es que,
no es un secreto que los entrenamientos, las rutinas, pues todo lo que tienen que vivir los atletas, privación de algunas libertades, dietas, es tan excesivo y es un trabajo incluso más fuerte que el de algunas profesiones, ¿no? Entonces me parece incongruente que la crítica sea en el sentido de que pues son personas que lo tienen todo, que viven cómodo, que entrenan pocas horas al día, cuando la realidad es que no, o sea, tienen unas rutinas bastante complejas y aparte, justo como dices, no están expuestos a los medios, entonces tienen que tener esa presión por destacar, por ser los mejores. Y algo curioso que encontré es que en casi todos los deportes sí hay psicólogos trabajando de la mano con ellos, pero el enfoque es más sobre cómo afrontar las presiones dentro del deporte. O sea, son psicólogos que están con ellos, digamos, antes de una competencia, dándoles consejos o estrategias para que mantengan su mentalidad positiva y puedan afrontar la competencia, pero no va más allá, ¿no? O sea, no es como un psicólogo o un psiquiatra trabajando los problemas de raíz, y creo que eso es algo que está faltando ahí. Y pues en el caso de Simone Biles, como dices, creo que fue el más mediático porque justamente acaba de pasar en los Juegos Olímpicos pasados y tuvo más relevancia porque justamente en medio de los Juegos Olímpicos ella priorizó su salud mental sobre las competencias, ¿no? O sea, y eso para mí habla de más valentía que lo que los demás criticaban, que no era lo suficientemente fuerte, que no era lo suficientemente apta o que estaba fingiendo, no sé. Y yo lo veo como al contrario, ¿no? O sea, imagínate, estás 4 años entrenando duro y para que en ese momento decidas priorizar pues tu salud, eso habla primero eso habla de la gran problemática que es la salud mental y segundo habla de la fortaleza que tiene ella, ¿no? Entonces, y al final, como leí en una columna, pues no se trata solo de que ella esté abandonando porque quiera, sino podemos pensar que estos problemas de salud mental, a lo mejor ansiedad o lo que tenga, puedan afectar en su concentración. Y si pensamos que ella es una gimnasta que está realizando acrobacias de alto grado de dificultad, si en ese momento ella no está preparada y tiene una desconcentración, puede tener una caída, ¿no? O sea, y sufrir una lesión muy grave, ¿no? Entonces, no es solo el hecho de que ella esté abandonando solo porque sí. Sí, yo creo que también es un acto muy, muy valiente y al final pues es gente, como dices, que está metida a mucha presión muchas veces desde edades muy jóvenes, o sea, sobre todo los gimnastas que comienzan su carrera siendo niños o adolescentes y que también, o sea, actualmente estamos viviendo un mundo, bueno, no actualmente, ¿no? Sino la forma en la que funciona el mundo es que pareciera que lo importante es ser visible, ser famoso, ser el mejor, el decir que tienes que lo tienes todo o que eres el mejor en algo o que destacas en algo. Entonces hoy en día pareciera que para la gente el ideal es ¿no? O sea, lo que se ve
a través de internet o de las redes sociales de la gente que es muy buena en algo, que es privilegiada, que lo tiene todo. Entonces, pues es una presión que no cualquiera, o que no es de que no cualquiera pueda, o sea, que yo creo que nadie debería estar sometido a una presión de este tipo, ¿no? Pero bueno, al final es como funciona el mundo, y esto pues, te involucra que haya riesgo de no solo de problemas mentales, sino también de trastornos de alimentación, de adicciones, de problemáticas familiares. Entonces, pues, son cosas que no vemos, pero que al final es muy difícil hoy en día que alguien tenga el valor de exponerlo. Ahora ya se está haciendo, como dices, pero creo que sí, estoy completamente de acuerdo. Es algo que deberíamos más bien favorecer, que deberíamos de permitir que esto sea más visible, incluso con la gente que tenemos cercana, que tenemos al lado, pero pues es difícil, ¿no? Ya estamos en el proceso todavía. Sí, está cabrón. Yo desde el punto de vista, digamos, como de el tema de medios y de comunicación, veo como que existe este tema de una desasociación de, ¿cómo decirlo?, del símbolo y del significante. Es decir, que a veces, y justo estas personas que están, los medios están encima de ellas, lo que llega a pasar, al menos como lo veo en la cuestión teórica, es que ellos en algún punto dejan de ser dueños de su imagen, y toda esta construcción de marketing alrededor de alguien, pues de alguna manera te tiene que afectar, ¿no? O sea, al final, si tú mismo sabes quién eres, pero de repente en la misma publicidad en la que apareces te ven como una figura inalcanzable, como el mejor del mundo, como el top, como el ejemplo de millones de personas, como esta persona que no puede fallar, pues entonces ahí toda esta parte que el marketing juega justo a favor de una persona también puede jugar en contra de una manera muy cabrona, ¿no? Y ese es un tema grave que también los medios, como vuelvo a decir, pues se toman muchas libertades en ese sentido, ¿no? De hablar nada más porque sí, de cuestiones personales o de cuestiones que nada tienen que ver con el deporte como tal, porque también vuelvo a lo mismo, es un show. O sea, al final el fútbol es dinero, es un show, todo es un show, básicamente. Las redes sociales y lo que leemos en nuestro feed, pues está a nuestros intereses y a los intereses de las empresas. Acabo yo de ver algo también, no sé si ustedes entraron, pero hubo una filtración bastante grave justo, y se me hizo también un poco mañoso, justo cuando a nivel mundial por más o menos 6 horas se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp. En esos días una ex empleada había filtrado a no sé dónde, no me acuerdo el medio, la verdad, se los puedo checar después, pero básicamente dio una entrevista muy, muy, muy larga y muy, con mucha información relevante, donde decía básicamente que sobre todo a las personas jóvenes, o sea, que iban desde los 11, 14 años, estas personas que son pues, adolescentes o en adolescencia temprana, que están expuestos a tipos de contenido que en realidad no es como que los hayan buscado, sino que como sabe Facebook que son contenidos que venden, es decir, que generan likes, que generan tiempo en pantalla en sus aplicaciones, son los que les pones, ¿no? Y al final no es como que tú estés decidiendo esto, y eso al final pues obviamente también empieza a afectar el comportamiento que tú tienes y las cosas que consumes. Y eso es algo muy grave que, les digo, a mí sí se me hace sospechoso y no quiero ser como de esas teorías de conspiración, pero se me hizo bastante extraño que justo en esos días donde tenía más auge esta entrevista y demás, que se empezó a propagar, vino la caída, y entonces todo el mundo volvió la caída de Facebook, y entonces empezaron los memes y estas cosas, pero los titulares se convirtieron en un meme, en un juego, y no se prestó la atención debida cuando el momento era de ver qué chingados estaba pasando con este tipo de contenido. Y volviendo al tema de salud mental, pues justo es una de las edades donde más vulnerable eres, ¿no? Como ser humano, o sea, por todo tu entorno, eres
eres vulnerable, estás en formación, estás como en tú creándote criterios y todo esto, y obviamente pues si estás mal influenciado o influenciado de una manera pues, que no va contigo, pues ahí puede traer graves problemas, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito a lo del deporte, voy a hablar solamente un poquito de Ted Lasso, del final de la segunda temporada de Ted Lasso, así es que si ustedes no han visto el final o no saben nada de eso, nada más sáltense 2 minutitos porque voy a soltar solamente un pequeño spoiler. Pero en Ted Lasso, básicamente en esta segunda temporada salió un nuevo personaje muy importante para la serie, que justo era una psicóloga que se suma al equipo porque estaban intentando levantar el ánimo y levantar como los buenos resultados, ¿no? del equipo. Y lo que decía Nacho va totalmente reflejado ahí también, que es el tema de hablar de ser exitoso, no tanto de atender tus temas como de raíz, ¿no? Sino más bien ser productivo, vuelvo a lo mismo, a dar un buen show, ¿no? O sea, ser productivo y ir con los estándares que se te impone. Ahora, el segundo punto es que el spoiler es que Ted Lasso básicamente ha tenido temas de ansiedad desde la primera temporada, han dado ataques de pánico, se ven retratados en la serie de una manera bastante padre, yo creo, y se filtra esta noticia de que Ted Lasso en una final de la FA Cup le da un ataque de pánico y entonces se va del estadio, bueno, más bien se va del campo, ¿no? Se va a las oficinas del Richmond para que se le pase su ataque de ansiedad y su ataque de pánico. De ahí viene el tema de que se empieza a tratar con la psicóloga, vienen temas emocionales fuertes, y al final cuando se filtra de que su tema que decían que era una enfermedad de gastrointestinal, una infección o algo así, en realidad había sido un ataque de pánico, sale en los medios, todo mundo lo empieza a atacar y de hecho sale de su casa y un viejito que va pasando por ahí lo reconoce, le dice, si a mi papá le hubiera dado un ataque de pánico, estaríamos hablando alemán en este momento. O sea, justo, ya saben, de la invasión a Alemania, Gran Bretaña, Inglaterra y todo. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, es un tema así de grave, donde en lugar de dar un poco de apoyo a este tema, lo que ven es como de, pues no puedes, ¿no? O sea, no puedes ser la cara de un equipo, no puedes con esta presión. Y este señor como en este pensamiento muy retrógrada de pues la generación, ¿no? Es la generación, las generaciones de antes no pasaban por esto, ¿no? O sea, se vivían cosas muy graves como una guerra, por ejemplo, y no pasaban, pero en realidad no es que no pasaran, todo el tiempo han pasado, solamente que ahorita se están visibilizando. Esa parte se me hace bastante padre en esta cierre de temporada y justo al final del episodio, bueno, cerca del final, cuando se filtra esto, les digo, en una conferencia de prensa que da Ted Lasso, dice eso, ¿no? Así de, pues sí, o sea, en lugar de ocultarlo, no debí ocultarlo, más bien debí decirlo, y porque es importante que la salud mental en el deporte sea un tema, y quiero hablar de eso, ¿no? Eso ya es como, en la conferencia de prensa dice eso, y la toma ya se corta y demás, pero obviamente es algo que le da continuidad a todo este arco que ha estado presente desde la primera temporada hasta ahorita, en la culminación de la segunda, y me parece como un ejemplo bastante padre de todo esto que estamos hablando, ¿no? No sé si Beto o Nacho quieren hablar de alguna otra serie o película donde se haya retratado de una manera como muy padre pues este tema de la salud mental. Bueno, me parece súper interesante el ejemplo que pones y muy, o sea, muy útil para, o sea, las generaciones que ahora están viendo televisión. Yo creo que vale la pena destacar este tipo de abordajes desde el punto de vista de los guiones y de las producciones hacia pues, este enfoque mucho más moderno y que permite también a sobre todo gente joven o gente que vive algo similar, el verse reflejado y el no sentirse solo, ¿no? Y saber que es algo de lo que uno no tiene que avergonzarse y pues bueno, que
qué opciones o qué caminos hay para encontrar este bienestar. Yo creo que de películas o de series y estos ejemplos habrá un montón. O sea, a mí me vienen mucho a la mente las películas, por ejemplo, de Darren Aronofsky, que particularmente se enfoca mucho en vidas de personas. O sea, como que a mí a veces me da la idea de que cuenta él en sus películas más o menos la misma historia, pero con diferentes personajes, ¿no? O sea, gente que llega al límite, que está en una situación histórica, social o lo que sea, en la que es muy bueno en algo o adquiere una maestría por algo o una obsesión por algo, y el efecto que tiene esto en su psique, ¿no? O sea, desde su primer película, no sé si sea la primera, que yo creo que sí, que es la de Pi, en la que vemos a un matemático obsesionado con la bolsa y demás, y que acaba muy mal de la cabeza. En el caso de deportistas como de Wrestler o como Black Swan, casos bíblicos como el de Noé, o sea, como que siempre te cuenta esta historia de hasta dónde puede llevar los límites de una persona que se obsesiona o que se involucra tanto con algo al punto de priorizarlo sobre su salud mental o sobre el efecto que podría estar teniendo en otras personas, y que muchas veces puede ser un efecto nocivo, ¿no? O un efecto negativo, y que normalmente acaban mal, ¿no? Es algo que a veces me causa un poco de conflicto con él, porque pareciera que es algo moralino, ¿no? Como que te muestra mira cómo puedes acabar si te metes heroína, ¿no? Hablando de Requiem for a Dream, ¿no? O si te obsesionas con la lucha o con la danza, no sé. Pero pues, me vienen a la mente sobre todo las películas de Darren Aronofsky. No sé si han podido ustedes verlas, muchachos, algunas veces. Sí, ahorita que dices de esas, yo quiero sumar porque va muy de la mano, no es de Darren, pero la de Whiplash, no me acuerdo del director, pero en Whiplash justo ahorita... claro, Damien Chazelle. Ahí justo aborda un poquito distinto, porque es esta obsesión de la perfección, ¿no? O sea, al final este cabrón de baterista, pues se vuelve una obsesión tal cual al grado de que en algún punto donde empieza a tener una relación que se ve muy padre con esta chica que conoce, en algún momento, termina con ella porque le dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo más que de practicar, porque quiero ser una chingonería y eso es mi vida. Entonces, pues ya adiós, ¿no? Así, o sea, sí, parece que ni siquiera es algo que le cause ningún conflicto, ¿no? O sea, es como de, lo único que me importa es ser el mejor baterista de todos los tiempos y ya. Y al final, pues también lo vemos, ¿no? Que aunque parece que ya su carrera está pendiendo de un hilo, porque justo pues, le tienen esta trampa y demás, si no la han visto, es una gran película también. Y él regresa y dice, ¿cómo chingados no voy a poder, no? Y entonces empieza como a retar a su maestro, hasta que el maestro por fin entiende que está igual de loco que él, ¿no? Y eso es como una revelación también como muy, muy cabrona de la película. Obviamente pues tiene partes buenas, partes malas. Ahí ya el mensaje pues es totalmente distinto, como decías, ¿no? De las de Darren pues sí se van a este extremo de darte una moraleja casi. Pero pues sí, justo yo sumaría a esa lista. Yo creo que esa película es de mis favoritas. Y hablando no tanto de este tema, más bien hablando de cómo se ha retratado de una manera bien, bien fina un ataque de pánico. Creo que si alguien lo ha hecho bien es Charlie Kaufman en la película de Anomalisa. La primera vez que vi esa película, esa escena en particular donde empieza a sentir todo esto que tiene su cuerpo, lo que está pasando físicamente, la verdad es que es una maravilla de escena. Y la primera vez que la vi en el cine, yo ya tenía temas de ansiedad, de un poco de depresión y ataques de pánico y demás. Y la verdad es que pues me provocó un ataque, ¿no? Un poco, digo, leve, digamos, dentro de lo que cabe, porque me logré calmar y todo, pero fue muy, muy, muy fuerte para mí ver esa escena, porque
para mí sí fue la primera vez que lo vi retratado de una manera casi a la perfección con lo que yo, o con los síntomas que en algún momento había experimentado, ¿no? Entonces fue muy impactante, y creo que también pues súper chido, y de una manera muy artística. También esa película, si no la han visto, a la gente que nos escucha y nos ve, neta, véanla. Es una que estuvo nominada a los Oscars por mejor película animada. Desafortunadamente ganó Pixar como casi cada año, y se perdió. O sea, la verdad es que esa película pudo tener un boom y tener un impacto cultural mucho más fuerte del que tiene, pero sí, se la recomiendo mucho. Entonces ahí véanla si pueden, porque la neta está muy, muy cabrona. Pues yo revisité The Wrestler y peliculón. Como ya mencionaron, de Aronofsky, y la interpreta Mike Rowe, que yo creo que se interpreta a sí mismo, ¿no? Para muchos creen que es la mejor actuación de él. Y bueno, un dato curioso que encontré es que inicialmente la iba a interpretar Nicolas Cage. De hecho ya llevaba unos días o semanas grabando, pero el director quería que fuera Mikey. Entonces al final pues sí, hicieron el cambio, y pues creo que sí fue una buena decisión. Sí. Algo que me gusta es que o sea, yo no sé nada de cine, pero sí noté que está grabado como una especie de documental. O sea, como que lo van siguiendo siempre. Entonces me gustan esas tomas en donde él va caminando y lo van siguiendo. O sea, entonces realmente no relata una historia como tal, sino un momento de la vida de Randy, de Ram Robinson. Es luchador veterano que fue muy famoso en los 80. Bueno, es un personaje ficticio, ¿no? Y para el momento en el que se grabó, o sea, en esa actualidad, era pues un luchador ya al final de su carrera, que había perdido todo, ¿no? O sea, había perdido la fama, pero vivía en una de esas como casas, no casas rodantes, como de esas casas que son como no sé, bueno, una casa muy austera, en la que de hecho pues a veces no tenía para pagar la renta y se quedaba a dormir en su camioneta, y tenía un trabajo de medio turno en un supermercado, y los fines de semana luchaba en una de esas arenas locales o independientes con luchadores jóvenes o algunos otros ya grandes. Y algo que me gustó es que retratan, o sea, se ve como esa parte de la lucha libre como espectáculo. O sea, no estoy diciendo que sea fake, simplemente pues todos sabemos que tienen un guión, todos sabemos que detrás del ring ellos ya saben qué movimientos van a hacer, cómo va a terminar la lucha, quién va a ganar. Los putazos pues son reales, ¿no? Y me gustó que se viera como esa parte detrás detrás del escenario, por decirlo de alguna manera, y se ve como o sea, es una visión muy cruda de la vida de este luchador. Pero algo que noté es que no era solo él el que estaba como pasando por eso. O sea, hay una escena en la que se reúnen como en un salón de eventos a vender sus mercancías, y se juntan varios luchadores igual ya viejitos o retirados, que uno tiene como una bolsa como de diálisis, uno ya no tiene una pierna. Entonces
habla de que pareciera que es muy injusta la vida con los luchadores al final de sus carreras, que tienen que estar ahí cobrando por una foto, vendiendo sus playeras, cobrando por un autógrafo. Y pues él, que todavía quería seguir luchando, encontré ahí una analogía con esos jugadores de fútbol retirados que igual pasaron al final de su carrera, no sé, o sea, que tuvieron como una mala carrera, pasaron desapercibidos y que terminan jugando en el llano como talachas. Entonces es algo que encontré ahí y pues se retratan varias cosas, o sea, él tiene que inyectarse o tomar muchos medicamentos para tratar las lesiones o los dolores que tenía después de las luchas, para mantenerse físicamente apto para luchar. Y al final de la película, pues me parece bien cómo lo resuelven cuando intenta acercarse a su hija, que ya lo está logrando, pero él como que se autosabotea y hay una escena en la que él está como en un supermercado, bueno, está trabajando en el supermercado, en la parte como de carne, donde de embutidos y así, y él tiene, no sé si sea un ataque de pánico o de ansiedad, pero sí siente como mucha presión y entonces mete su dedo a la cortadora. O sea, entonces me hace pensar que a la vez sí luchaba porque la lucha era su vida, pero también, así lo interpreté yo, o sea, que él le gustaba sentir dolor como por sentir algo, ¿no? O sea, como una forma de sentirse vivo, de autocastigarse o de sentir algo. Entonces, por eso, a pesar de que ya tenía esa enfermedad del corazón donde ya le habían prohibido luchar, al final dice, ¿sabes qué? Si mi vida ya se fue al carajo, pues voy a terminar haciendo lo que me gusta y está en esa lucha en la que conmemora una gran lucha que tuvo con otro peleador, y ya su corazón ya no está dando para más y va a hacer su movimiento estrella, ¿no? Su movimiento final, el de carnero, y ahí se acaba. Entonces me parece una buena película que a lo mejor no retrata como tal puntualmente temas de salud mental, pero sí deja ver que como este personaje la está pasando muy mal, ¿no? Pero pues no deja de hacer lo que le gusta. Bueno, pues creo que estuvo bastante interesante. Obviamente no pudimos abarcar todo lo que queríamos hablar cuando planeamos esto, pero pues, yo creo que cosas importantes para irse a casa es, bueno, que sabemos que esto ya se está visibilizando más, que la importancia de que no solo en la cultura, sino ahora ya lo vemos también en la gente que tiene visibilidad desde el punto de vista social o en los medios, como los deportistas de alto rendimiento o incluso actores, actrices. O sea, ya como que cada vez se hace más evidente que estas enfermedades existen y que son un problema grave y que no es sencillo y que hay que ser empático y hay que, pues bueno, todos montarnos en este canal o tratar de empatizar en la importancia de escuchar al otro y de no juzgarlo, como decía Nacho al principio, y de, pues bueno, entender que la vida o lo que hace alguien para vivir no necesariamente es lo que es
en la vida, o sea que una cosa es lo que representa como profesionista, como artista, como lo que sea, y la otra es lo que implica para él ser una persona. Entonces, este tipo de cosas yo creo que es muy interesante que se estén ya hablando más de en los medios, en todo. Y pues bueno, que ojalá y tengamos después la oportunidad de hablar un poco más sobre estos temas, de hablar a lo mejor de otras películas, de otras series. Estaría muy bien dedicarle un poco más de tiempo a Ted Lasso y a otras cuestiones de lo que se está haciendo ahora, ¿no? En el drama y en la comedia moderna. Entonces, pues nada, muchas gracias, muchachos, por compartir estos minutos conmigo. Muy bien. Nacho. Pues nada, invitar a la gente que antes de generar como una crítica negativa, intenten empatizar. Es como el mensaje más importante con lo que yo me quedo. Empatizar con los problemas de los demás. Y pues si alguno de nuestros 5 escuchas que tenemos en la actualidad en algún momento pues tiene algún problema y quiere hablar, pues por mi cuenta, por mi parte tengo mis redes abiertas por si tienen alguna duda, si quieren platicar conmigo de algo, pues con toda libertad pueden hablarme y pues sean valientes y si están sus posibilidades, busquen ayuda si es que la necesitan. Y pues gracias a ustedes. Muy bien, qué chidas palabras, Nacho. Yo también invito a lo mismo, ¿no? A quien nos vea, nos escuche. Primero, pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. Lo que les puedo decir es que es muy importante también, como dicen Nacho y Beto, hablarlo, acudir a su círculo cercano. Si no lo tienen confianza, pedir ayuda profesional si está en sus posibilidades. Si no, también existen redes de apoyo gratuitas, hay que decirlo. Hay una línea aquí en Ciudad de México para ello, hay apps, la verdad es que hay maneras, ¿no? Para encontrar ayuda. Si necesitan igual que los guiemos un poquito con nuestra experiencia desde el punto de vista de sufrir este tipo de situaciones de salud mental, con toda confianza, seguramente tenemos contactos. Yo la verdad es que a algunos amigos les he pasado mis contactos tanto de psicólogos, psiquiatras y demás, entonces con toda confianza nos pueden acercarse a Hidden Track o a nuestras redes sociales que están aquí en pantalla. Y pues muchísimas gracias, ¿no? Nada más eso me resta decir que pues seamos amables. Yo diría, sean esa buena persona, o sea, no nos quita nada y la verdad es que no sabemos por lo que esté pasando la otra persona que tenemos al lado, que tenemos enfrente. Por más mínimo que sea un gesto de buena persona, es suficiente. O sea, solo no seamos culeros, yo diría. Y con eso creo que todo puede estar mejor, ¿no? Seamos esas buenas personas, ¿no? Y ya, básicamente. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Espero que les haya gustado el episodio. Si quieren echarse un maratón de todos los videos que tenemos, hay muchos videos de videojuegos, de música, entonces vale la pena que los visiten. Si pueden, no les cuesta nada suscribirse, darle like y pues eso es todo, amigos, nos vemos. Ahí.